desde dos puntos de vista. Primero trabajamos todo lo que es la parte de patología general para luego comenzar a trabajar la parte de patología específica. Denme un momento y yo verifico algo aquí. Entonces, vamos a empezar a trabajar todo lo que son los trastornos hemodinámicos antes de hablar la parte de neoplasia y de inmunopatología. Los trastornos hemodinámicos son unas patologías muy frecuentes. Vamos a hablar básicamente de todos los trastornos del sistema cardiovascular, de los más frecuentes y comunes que ustedes se van a encontrar siempre en la práctica. Y como les había comentado en la clase pasada, son las mismas enfermedades que van a escuchar durante toda la carrera. La fisiopatología de estas enfermedades. Bueno, como les estaba comentando, entonces estos trastornos hemodinámicos, la mayoría, las causas, las fisiopatologías ya están descritas y es muy poco lo que va a cambiar. Estamos observando la presentación. Entonces, es muy poco lo que va a cambiar. Siempre uno, como les había comentado la clase pasada, en patología siempre debemos describir las causas de la enfermedad, la fisiopatología y sobre todo los cambios morfológicos que estos órganos pueden presentar en cada una de estas alteraciones. Entonces vamos a comenzar. Entonces, básicamente vamos a definir los trastornos hemodinámicos, comprender su fisiopatología, conocer los cambios morfológicos que cada uno de estos órganos va a presentar y realizar una correlación con la clínica. Entonces, recordemos que nosotros normalmente tenemos un proceso de regulación de la circulación. Recuerden que mantener las funciones vitales de los tejidos requiere un aporte continuo y suficiente de todos esos elementos que viajan en la sangre. ¿Qué elementos son? Oxígeno, glucosa, nutrientes que los tejidos y las células específicamente necesitan, así como, como las sustancias de desecho que ya las células no van a utilizar o que cuando aumentan sus niveles en sangre se pueden volver tóxicos. Gracias a esta regulación de la circulación siempre tenemos ese equilibrio entre los nutrientes y las sustancias de desecho. Entonces, un adecuado metabolismo celular y un metabolismo de cada uno de los órganos siempre va a depender de una adecuada circulación. Si nosotros tenemos un órgano o un tejido que no recibe una adecuada circulación, esto lo va a conllevar a unos cambios morfológicos que a largo plazo nos va a conllevar a la enfermedad. Recuerden que a nivel de nuestro cuerpo tenemos diferentes compartimientos o diferentes tipos de líquidos. Podemos macroscópicamente dividirlos en dos, un espacio intracelular o un líquido intracelular y un espacio extracelular. A su vez, cuando nosotros hablamos de espacio intracelular,
Saben que allí tenemos todo lo que es el líquido que está en el interior de las células y tenemos todo lo que es en la parte del líquido intravascular. Mientras que ya el espacio intersticial es aquel que está entre una célula y la otra y que contamos con otro espacio que es el espacio linfático por donde va a viajar todo ese exceso de líquidos que las células eliminan con sustancias de desecho como células muertas, células tumorales que el cuerpo ha eliminado y va a viajar por ese líquido linfático. En cuanto a la proporción de agua corporal total que maneja nuestro cuerpo, recordemos que el agua intracelular equivale a un 54%, la linfa equivale a un 19%, el plasma sanguíneo, que es ese líquido que viaja con los componentes celulares, equivale a un 8%, el agua a nivel óseo equivale a un 8%, el agua a nivel del tejido conectivo equivale a un 8% y el transcelular equivale a un 3%. Entonces, tenemos una microcirculación, que es esa parte anatómica donde se unen las arteriolas con las vénulas, es decir, las pequeñas arterias con las pequeñas venas a nivel del tejido se unen para realizar un intercambio intravascular. Eso es lo que denominamos microcirculación. Entonces, ese espacio intravascular siempre está relacionado con el espacio intracelular y con el linfático porque ahí en esa microcirculación es que tomamos lo que necesitamos y soltamos lo que ya no vamos a utilizar. ¿Y a dónde va a pasar ese exceso de líquido o ese material que ya no vamos a utilizar? Va a cruzar o va a llegar al líquido linfático para ser eliminado. Entonces, aquí a nivel de la microcirculación, al igual que en cualquier otro vaso sanguíneo o cualquier otra célula, tenemos un proceso de intercambio que va a depender del tamaño de la molécula y va a depender de las concentraciones de esa molécula. Entonces, por ejemplo, las sustancias que son liposolubles, como el oxígeno, el dióxido de carbono y la glucosa, como son muy pequeñas y además de ser muy pequeñas, existe una diferencia en las concentraciones. Ellas atraviesan a la microcirculación a través de la difusión. Recuerden que difusión es un mecanismo de transporte en el cual no utilizamos energía, sino que por el cambio de concentraciones, la molécula cruza la membrana celular. En cambio, la filtración es un movimiento de líquido entre los compartimientos que ocurre pasivamente siguiendo los gradientes de presión de dos presiones, la presión hidrostática y la presión osmótica del plasma u oncótica. Pueden encontrarla con los dos nombres, hidrostática y osmótica o osmótica, que es lo mismo que oncótica. Estas presiones hidrostática y osmótica lo que hacen es controlar el equilibrio entre los vasos sanguíneos. La hidrostática saca el exceso de líquido del vaso sanguíneo hacia el tejido, mientras que la osmótica toma ese líquido del tejido y lo lleva al vaso sanguíneo. Entonces es un equilibrio entre salida de líquido y entrada de líquido. Es muy importante que recuerden, porque esto lo han trabajado seguramente en fisiología, que la presión osmótica depende de las proteínas. Es decir, si tenemos unos niveles adecuados de proteínas, principalmente de albúmina, esta presión osmótica va a funcionar adecuadamente. Pero si tenemos una patología en la cual tenemos la presión osmótica disminuida por unos niveles bajos de proteína, esto va a ocasionar una acumulación de líquido porque la presión osmótica no va a funcionar adecuadamente. Y el transporte activo, que ya ustedes saben que es donde utilizamos energía, hay un gasto de energía porque la molécula o es de gran tamaño o tenemos que utilizar un receptor. Y aquí pues ya hablamos de transporte activo. Ahora sí, entrando en detalle en cuanto a los trastornos hemodinámicos, los podemos clasificar en dos. Los trastornos relacionados con el volumen, es decir, el volumen de ese líquido que estamos mencionando,
o los trastornos del riego sanguíneo como tal, o sea, del proceso de transporte de sangre. En cuanto a los trastornos relacionados con el volumen, tenemos el edema, la deshidratación, la hiperemia o congestión y el shock. Y en los trastornos del riego sanguíneo tenemos la trombosis y tenemos las embolias. Entonces vamos a hablar de cada uno de estos trastornos. Edema, entonces el edema es la acumulación anormal de líquido en el espacio intersticial, es decir, entre una célula y la otra en un tejido vamos a tener un exceso de líquido. ¿Cuáles son las causas de que tengamos un exceso de líquido en un tejido? Uno, aumento de la presión hidrostática, porque ya les estuve comentando. ¿Qué hace la presión hidrostática? Sacar el líquido del vaso sanguíneo al tejido. Si se nos aumenta la presión hidrostática, vamos a tener ese exceso de líquido. Dos, disminución de la presión coloidosmótica. Ya les dije en qué caso vamos a encontrar disminuida la presión coloidosmótica en pacientes con niveles bajos de proteínas, en pacientes desnutridos, en pacientes con enfermedades que ocasionan esta hipoproteinemia. Como la presión coloidosmótica lo que hace es sacar el exceso de líquido del tejido y lo lleva al vaso sanguíneo, si está disminuida, se nos va a acumular todo ese líquido en el tejido. Tercera causa, obstrucción linfática. Ya sabemos que la función del sistema linfático es transportar un exceso de líquido con células muertas, con microorganismos muertos, que si se nos obstruye ese transporte de linfa, pues toda la linfa se va a acumular y el líquido va a quedar ahí en el tejido. Retención de sodio. Recuerden que el sodio atrae. Bueno, en este caso, si retenemos sodio, el sodio va a ocasionar una acumulación de líquido porque lo empieza como a absorber y todo el tejido queda allí lleno. Y la inflamación, porque recuerden que en la inflamación uno de los signos que tiene es el edema. Eso es específico de los signos, perdón, de la inflamación. ¿De qué está compuesto el edema? O sea, cuando hablamos de edema, estamos hablando de una acumulación de líquido, pero ¿cuáles son los componentes de ese líquido? Va a tener agua, va a tener proteínas, va a tener electrolitos, va a tener células sanguíneas, o sea, es un componente de todo ese líquido que le hemos estado mencionando del espacio intra o extracelular. Hay dos tipos de edema o dos tipos de líquidos. Está el exudado y está el transudado. Los dos tienen características citológicas diferentes. Solo con ver el líquido no podemos saber si es exudado o si es transudado. Para eso se debe enviar una muestra al laboratorio y esa muestra del laboratorio nos va a indicar unas características con las cuales podemos saber si es exudado o es transudado. El exudado tiene una densidad superior. Bueno, primero tienen que mirar cuáles son las densidades del exudado y transudado, pero eso casi no es tan específico, sino lo que me interesa es que sepan las causas de un exudado y de un transudado. Por ejemplo, las causas del exudado, siempre que ustedes vean una patología inflamatoria y esta patología inflamatoria tiene edema, se asocia a esos procesos inflamatorios. O sea, un paciente con un proceso inflamatorio y ustedes le ven edema, automáticamente sospechan que es un exudado lo que tiene. En cambio, si es el transudado, se asocia a todo lo que son alteraciones de las proteínas, es decir, disminución de la presión oncótica y alteraciones de la presión hidrostática. Ya vamos a ir viendo cada una de las causas. Si nosotros hablamos de edema, que es la acumulación de líquido, debemos saber que en las diferentes cavidades del cuerpo se puede acumular ese líquido y va a recibir un nombre específico. Por ejemplo, cuando tenemos líquido en el tórax se denomina hidrotórax. Cuando tenemos líquido en el pericardio, edema en el pericardio, se denomina hidropericardio.
Cuando tenemos ese edema o ese líquido acumulado en el abdomen, se denomina ascitis. Cuando tenemos ese líquido en la nivel de las articulaciones, se denomina hidratrosis. Cuando lo tenemos acumulado a nivel del testículo, se denomina hidrocele. Y anasarca es un paciente que tiene un edema en todo el cuerpo. Es decir, ustedes lo observan y el edema es generalizado en las extremidades superiores, extremidades inferiores, abdomen, cara. O sea, una persona que está totalmente edematizada, eso se le denomina anasarca y se asocia con gravedad. Entonces, el edema lo vamos a clasificar, como les acabo de mencionar, dependiendo las causas. Entonces, ¿qué patologías nos aumentan la presión hidrostática? La falla cardíaca, la insuficiencia venosa, la obstrucción de la circulación portal a nivel hepático, la cirrosis, las trombosis. ¿Qué patologías nos van a disminuir la presión oncótica y al disminuir la presión oncótica ocasionan la acumulación de líquido? Pacientes desnutridos, pacientes con alteraciones de malabsorción porque no absorben las proteínas a nivel intestinal, el síndrome nefrótico, que es una patología renal en el cual tenemos pérdidas de proteínas, y la cirrosis nuevamente, porque en la cirrosis, como muchas proteínas se producen a nivel hepático, no se van a producir y esto ocasiona disminución de la presión oncótica. Patologías por retención de sodio que nos producen edema, aumento de la reabsorción tubular de sodio, es decir, un problema a nivel renal que nos ocasione que reabsorbamos demasiado el sodio, el hiperaldosteronismo, que es un problema en el cual tenemos grandes cantidades de sodio circulando en sangre, o que tengamos una hipoperfusión renal y por ende los riñones no van a funcionar bien en cuanto a la eliminación del mismo. Obstrucción linfática, que se le denomina linfedema. Ustedes no sé si han visto, hay pacientes con extremidades edematizadas totalmente a causa de obstrucción linfática. Eso se le denomina linfedema. Es muy frecuente en pacientes con neoplasia, es decir, pacientes con cáncer, luego de radiaciones o pacientes con cáncer luego de procedimientos quirúrgicos. Hay una muy común que es la filariasis. La filariasis es una patología secundaria a un parásito, que es la filaria. La filaria viene y viaja por el tejido linfático y obstruye los vasos linfáticos, ocasionando ese linfedema. Entonces los pacientes van a tomar una característica, sobre todo en las extremidades inferiores, como un pie de un elefante. Y también se le denomina así elefantiasis. Y hay incluso enfermedades de transmisión sexual, como es el caso del linfogranuloma venérea, que también se asocian con linfedemas. Estos pacientes a nivel inguinal van a tener adenopatías, es decir, aumento de los ganglios linfáticos, y además del aumento de los ganglios linfáticos, tienen acúmulo de linfa a nivel de los vasos. Y tenemos otra causa de edema, que es el aumento de la permeabilidad vascular. Recuerden que normalmente del vaso sanguíneo no debe escaparse líquido, pero esto puede ocurrir cuando tenemos procesos inflamatorios o cuando tenemos procesos alérgicos, aumentan la permeabilidad vascular del vaso, ocasionando salida de líquido hacia el espacio intersticial, básicamente en los procesos inflamatorios y en las alergias. Por eso es que ustedes ven que esos pacientes que, por ejemplo, sufren picadura de abeja, como esa picadura de abeja ocasiona un proceso alérgico, tienen edema de toda la parte donde sufrieron la picadura, si es en los ojos, en la boca, todo se les pone súper grande edematoso, es por lo mismo, por el aumento de la permeabilidad vascular. ¿Cuáles son los cambios morfológicos que vamos a encontrar en un paciente con edema? Macroscópicamente, el órgano va a estar pálido, va a estar aumentado de tamaño y va a aumentar de peso. Si ustedes vienen y le realizan una necropsia a ese órgano y le realizan un corte, vamos a tener salida de líquido de ese órgano porque es un acúmulo de líquido lo que tenemos. Microscópicamente vamos a encontrar citoplasmas claros, vamos a encontrar separación de los elementos de la matriz celular, porque esa célula va a estar encharcada de líquido, por decirlo así.
Hay una patología que es el edema agudo de pulmón, en el cual cuando tenemos por patologías cardíacas un aumento de la permeabilidad vascular, por ejemplo, y tenemos demasiada liberación de ese líquido, todo ese edema se va a acumular a nivel pulmonar y los pulmones van a quedar encharcados de líquido. Entonces, es una patología que se puede complicar mucho porque el paciente inicia con una dificultad respiratoria súbita. Entonces, literal, los pulmones van a estar encharcados de agua. Y eso lo podemos identificar con una simple radiografía de tórax. En los otros casos, miren, ese niño tiene algo que se denomina kwashiorkor. Kwashiorkor es un síndrome de desnutrición en el cual los niños tienen niveles bajos de proteínas por una inadecuada alimentación y eso les ocasiona alteraciones en la presión oncótica y miren cómo se edematizan totalmente. Miren la característica de los ojos, por ejemplo, miren el abdomen cómo está distendido y miren las extremidades inferiores cómo están aumentando de tamaño. Todo eso es por acumulación del líquido. Miren el síndrome alérgico, cómo tenemos el aumento de tamaño de los labios, cómo tenemos los párpados totalmente cerrados y todo por el exceso de líquido. Y la filaria, que es la imagen izquierda inferior, observen, esta es por obstrucción de ese parásito que les estuve comentando. La filaria obstruye los vasos linfáticos y al obstruir los vasos linfáticos tenemos la acumulación de la linfa. Es una patología muy común, sobre todo en zonas tropicales. Estas personas del campo que andan mucho tiempo descalzas, que no utilizan zapatos, la filaria atraviesa la piel y de esta manera llega hasta los vasos linfáticos. Ahora vamos a hablar de la deshidratación. La deshidratación es todo lo contrario, es una disminución del volumen de agua en el organismo y se acompaña de pérdida de solutos, es decir, una persona deshidratada está perdiendo agua, está perdiendo solutos como sodio, potasio, cloro, calcio, todos esos solutos que viajan en el agua de nuestro organismo también se están perdiendo. ¿Cuál es la fisiopatología de la deshidratación? Tenemos una redistribución del agua en los diferentes compartimientos. ¿Qué quiere decir eso? Para que una persona se deshidrate, debe estar perdiendo el líquido. A medida que pierde el líquido extracelular, ¿qué hace la célula? Empieza a sacar el líquido de la parte interna hacia la externa para compensar esa pérdida de líquido que estamos teniendo. O sea, siempre debemos tener una causa desencadenante de la pérdida de agua. Cuando nosotros perdemos de 1 a 2 litros de agua, se activa un mecanismo compensatorio que es la sed. Cuando nosotros sentimos sed es porque hemos perdido de 1 a 2 litros de agua. Entonces, ahí muchas veces fallamos porque sentimos sed y si estamos sintiendo sed, lo que debemos tomar es agua para compensar las pérdidas diarias que tenemos, porque nosotros todos los días perdemos agua cuando sudamos, cuando caminamos, ahí estamos constantemente eliminando agua. Y si consumimos de pronto una sustancia que no es agua como tal, sino una sustancia como una gaseosa, un jugo, recuerden que este tipo de bebidas traen niveles altos de azúcar y los niveles altos de glucosa nos van a deshidratar aún más, entonces no estamos haciendo nada. Estamos dando al organismo eh, una falsa confort de que está recibiendo lo que necesita, que en este caso es líquido, pero en realidad le estamos ocasionando más deshidratación porque lo que necesitamos es agua, pero sin grandes cantidades de glucosa. Si consumimos esas grandes cantidades de glucosa, lo que estamos haciendo es deshidratarnos más. ¿Cuáles son las causas de la deshidratación? Las más comunes, la diarrea, los vómitos, las quemaduras, el uso de medicamentos como diuréticos, porque el paciente va a empezar a orinar mucho, la diaforesis, es decir, que el paciente esté muy sudoroso, y fístulas intestinales porque ocasionan unas diarreas crónicas. ¿Listo? De allí a la importancia de que cuando un paciente presenta diarrea, vómito, no nos preocupamos como tal por eliminar la diarrea y el vómito, porque estos son mecanismos de defensa ante procesos infecciosos,
sino que la preocupación debe ser evitar el estado de deshidratación. Por eso es que uno le recomienda que a medida que vaya presentando diarrea y vómito, se vaya hidratando al mismo tiempo, porque de esta manera vamos a compensar las pérdidas que está teniendo. Si un paciente con diarrea y vómito está hidratado, pues digamos que no es un signo de alarma. En cuanto a la hiperemia y a la congestión, decimos que hiperemia y congestión es el aumento de volumen sanguíneo en los vasos dilatados de los tejidos u órganos. O sea, aquí vamos a tener aumento del flujo sanguíneo. Básicamente, la hiperemia es un proceso activo en el cual tenemos una dilatación arterial y arteriocapilar. ¿En qué condiciones normalmente fisiológicas nosotros tenemos hiperemia? En el ejercicio. Cuando estamos realizando ejercicio, como aumenta el flujo sanguíneo, ustedes pueden observar que hay personas que la piel se les pone de color rojo. Es por lo mismo, por ese proceso de dilatación arterial por aumento del volumen sanguíneo. Procesos patológicos en la inflamación. En la inflamación también tenemos hiperemia, pero ya es por aumento de la cavidad pulmonar. Macroscópicamente, si ustedes observan un órgano que está hiperémico, ¿qué van a observar? Pues que el órgano está más rojo de lo normal. ¿Listo? Y congestión, que ya es como una hiperemia pasiva, ya es un proceso local en el cual va a ser secundario sobre todo a patologías como las trombosis venosas, las varices, insuficiencias cardíacas agudas o crónicas ocasionan esa congestión. La congestión es como que la sangre quedarse acumulada allí en ese órgano. Los cambios morfológicos macroscópicos que va a presentar un órgano que tiene hiperemia o congestión es que va a aumentar su peso y su tamaño, va a tener trayectos vasculares dilatados y tortuosos, va a tomar un color rojo o un color azulado cuando es congestión. Microscópicamente vamos a encontrar capilares dilatados y repletos de sangre y podemos encontrar asociados a este proceso edema o hemorragias. Otra patología del sistema de trastornos hemodinámicos es la hemorragia. ¿Qué es la hemorragia? ¿Cómo la definimos? Es la extravasación de sangre del aparato circulatorio hacia el exterior, interior o hacia un tejido. Es decir, podemos tener, como se habla vulgarmente, una hemorragia externa, una hemorragia interna o directamente una hemorragia solamente de un tejido. ¿Cuáles son las causas de esas hemorragias? Las angiopatías, es decir, enfermedades o trastornos a nivel del vaso sanguíneo. Si sufrimos ruptura de un vaso, pues el, el tejido donde esté ese vaso va a quedar repleto de sangre. Tenemos coagulopatías, que son unas enfermedades sistémicas en la cual el trastorno está a nivel de la coagulación o las causas pueden ser mixtas. Otras causas comunes, los traumatismos. Pero recuerden que el traumatismo es porque ocasiona ruptura del vaso sanguíneo, entonces hablamos de angiopatías. En las hemorragias internas es cuando el sangrado queda acumulado debajo de la cápsula de un órgano. Recuerden que casi todos nuestros órganos se encuentran encapsulados, entonces el sangrado queda allí en el interior de esa cápsula. Pero también el sangrado se puede ir hacia una cavidad. Por ejemplo, hemotórax es cuando tenemos sangre acumulada a nivel del tórax. Hemoperitoneo es sangre a nivel del peritoneo abdominal. Hemartrosis es sangre a nivel de las articulaciones. O también podemos tener sangrados hacia un conducto. Podemos tener sangrados digestivos, podemos tener sangrados a nivel bronquial. ¿Listo? Hemorragias externas, que son las más comunes, las que observamos casi todos los días, cuando tenemos una herida que puede ser superficial, profunda, o podemos tener sangrados a nivel de orificios, como el oído, y dominamos otorragia, cuando tenemos sangrado por el oído. Cuando tenemos sangrado por la nariz, es epistasis. Cuando tenemos sangrados por la boca, puede ser hemotisis cuando el sangrado viene de la vía respiratoria. O sea, escupimos sangre, pero es un paciente que tiene una enfermedad pulmonar y sospechamos que el sangrado viene de la vía digestiva.
hematemesis cuando vomita sangre roja rutilante, pero sospechamos que es un sangrado digestivo, o sea, una hemorragia digestiva. Cuando el sangrado es por el ano, hablamos de protorragia, cuando el sangrado viene con las heces, pero es un sangrado rojo rutilante. O sea, la persona defeca sangre roja como tal. A diferencia de melenas, que es cuando la persona defeca, pero una sangre oscura, es una sangre antigua que se asocia también a hemorragias digestivas altas. Como el sangrado viene del estómago, a medida que la sangre va bajando por todo el tubo digestivo, cuando es expulsada por el ano ya está oscura. Cuando orinamos sangre, hablamos de hematuria, y el sangrado femenino menstrual o un sangrado que sea patológico a nivel vaginal, hablamos de ginecorragias. Podemos tener hemorragias pulmonares. Hay un concepto también muy común que siempre van a escuchar en estos trastornos hemodinámicos, que es el hematoma. ¿Qué es el hematoma? Lo definimos como una colección de sangre localizada en el intersticio de un tejido o de un órgano y que puede ser superficial o profunda y debe medir más de 3 centímetros. El hematoma superficial es aquel que se presenta en la piel, en las mucosas, en las serosas y según el tamaño va a cambiar el nombre. Petequias es cuando el sangrado mide de 1 a 2 milímetros. Púrpura cuando mide de 3 a 10 milímetros. Y equimosis cuando mide de 10 a 20 milímetros. Entonces ustedes le ven a la persona como que esos punticos morados a nivel de todo el cuerpo. Para poder decir si es petequia, si es púrpura o si es equimosis, tienen que hacer una aproximación de la medida que presentan. Las más pequeñas son petequias, las púrpuras y las más grandes son equimosis. O sea, son esos morados que aparecen en la piel por lo general cuando hay trastornos a nivel de las plaquetas, luego de traumatismos o en coagulopatías. Tenemos otra patología que es el SHOT o el colapso circulatorio, el cual es un desorden progresivo que provoca un continuo deterioro de las condiciones hemodinámicas y metabólicas del organismo. Se ocasiona porque tenemos una disminución en la perfusión de los tejidos y por ende, si disminuye la perfusión de los tejidos, es decir, el aporte sanguíneo de un tejido, va a disminuir el aporte de oxígeno por debajo de los niveles que requerimos para cubrir las demandas normales que se necesitan. Además de eso, suelen acompañarse de hipertensión arterial. En conclusión, un shock, que equivale a hablar de colapso circulatorio, es cuando hacia un tejido disminuye su flujo sanguíneo. Al disminuir su flujo sanguíneo, disminuyen los niveles de oxígenos y nutrientes que este tejido necesita y esto lo va a llevar a un colapso. Pero hay diferentes tipos de shock dependiendo la causa o el origen donde lo se encuentra. Tenemos el shock cardiogénico cuando la causa es porque el corazón no funciona bien. Si el corazón no funciona bien, por ende, los tejidos no van a recibir su aporte sanguíneo necesario. El hipovolémico, que es cuando hay una causa que nos está ocasionando pérdida de sangre. El endotóxico, que es cuando toxinas de microorganismos nos producen un colapso sistémico debido a un aumento de la permeabilidad. Anafiláctico, cuando la causa es por alergias. Y neurogénico es cuando hay una causa neurológica que ocasiona que los vasos sanguíneos no puedan contraerse adecuadamente. Entonces, dentro de las causas del shock cardiogénico, como ya les dije, es que el corazón no funciona bien y si el corazón no funciona bien, va a disminuir el gasto cardíaco. ¿Quién me dice cuál es el gasto cardíaco normal del corazón? De 5 a 6 litros por minuto, ¿no? Aproximadamente de 5 a 7 litros por minuto
Entonces, todo lo que esté por debajo de esos 5 litros, hablamos que es un gasto cardíaco disminuido. ¿Qué patologías cardíacas nos pueden ocasionar un gasto cardíaco disminuido? El infarto agudo al miocardio, las arritmias, las miocarditis, choque hipovolémico, que es cuando tenemos pérdida de sangre. Y si perdemos sangre, disminuye el retorno venoso y por ende los tejidos no van a recibir su irrigación normal. Las causas hemorragias, porque si tenemos una hemorragia activa, estamos perdiendo sangre y no la estamos reponiendo. Pérdida de líquido, como la diarrea, el vómito, las quemaduras y la deshidratación, también producen un shock hipovolémico. Entonces, para que más o menos me entiendan, les doy un ejemplo. Si ustedes tienen un paciente con una diarrea crónica, un vómito crónico que todos los días vomita, todos los días tiene grandes cantidades de deposiciones y ya no se está hidratando adecuadamente porque todo lo que toma lo vomita, eso es un paciente que si no lo hidratamos por una vía venosa, si dura varios días así, se nos va a complicar con un shock hipovolémico y lo que lo va a llevar a la muerte va a ser el shock hipovolémico, porque ese shock hipovolémico es una falla multiorgánica, todos los órganos van a fallar. Tenemos también un choque por secuestro de sangre a nivel periférico que se produce por disminución del retorno venoso, pero es porque tenemos una vasodilatación y un aumento de la permeabilidad capilar. Allí clasificamos los otros 3 tipos de shock, que es el anafiláctico, el séptico y el neurogénico. El anafiláctico, ya les dije, es el que se produce en situaciones alérgicas. Hay liberación de histamina, la histamina produce vasodilatación de los vasos sanguíneos y esa vasodilatación ocasiona grandes pérdidas de líquido. El séptico, que es el mismo endotóxico, se debe a la liberación de endotoxina. Por ejemplo, tenemos una infección bacteriana a nivel pulmonar y esa bacteria empieza a liberar toxinas que viajan por toda la sangre y eso ocasiona pérdida de líquido por aumento de la permeabilidad y nos va a conllevar a un shock de manera secundaria. Y el neurogénico es cuando tenemos enfermedades neurológicas en las cuales no tenemos un estímulo nervioso adecuado y esto ocasiona que los vasos sanguíneos no funcionen adecuadamente y que tengamos esa hipoperfusión. El shock tiene 3 fases. La fase número 1, que es la inicial no progresiva, en el cual el organismo intenta compensar esa hipoperfusión. Es decir, tenemos unos mecanismos neurohormonales con un gasto cardíaco normal. ¿Qué quiere decir eso? El cuerpo detecta que no estamos recibiendo los niveles sanguíneos adecuados y por ende no estamos recibiendo los niveles de oxígeno y de nutrientes y empieza a activar sus mecanismos de retroalimentación o de feedback para producir vasoconstricción de las arterias, para aumentar la frecuencia cardíaca y así aumentar el flujo sanguíneo. Hasta allí parece que puede funcionar, pero luego viene la segunda etapa, que es la progresiva, en el cual esos mecanismos neurohormonales fallan y ya empieza una hipoxia tisular generalizada, todos los tejidos empiezan a sensar que tienen niveles bajos de oxígeno y eso nos va a conllevar a una acidosis celular y una acidosis metabólica. Esa acidosis metabólica le ocasiona aún más daño a esa célula o a ese tejido que no está recibiendo sus niveles adecuados de oxígeno. Y luego tenemos una etapa que es ya totalmente irreversible, que es en la cual ese tejido empieza a liberar unas enzimas lisosomales, la cual van a producir autodigestión de las células que conforman al tejido y nos va a conllevar a la muerte tisular. Entonces, en la primera fase, que es la no progresiva, es una respuesta de compensación. Aquí vamos a encontrar tratar de aumentar el gasto cardíaco, tratar de aumentar el retorno venoso, tratar de aumentar el volumen sanguíneo circulante. Vamos a liberar catecolaminas como adrenalina para producir vasoconstricción en órganos no vitales. Vamos a tener liberación de renina, vamos a tener liberación de aldosterona, de ADH. ¿Para qué? Para tratar de acumular todo el líquido posible y compensar el líquido que nos está faltando.
¿Cómo va a estar la persona en esta etapa? Va a estar con la piel fría, va a tener taquicardia y va a tener palidez. En la segunda fase, que es la fase progresiva, ya es una etapa de descompensación en la cual tenemos un deterioro de la perfusión. Recuerden que aquí la persona va a tener hipoxia, va a tener acidosis, va a tener dilatación arterial, edema, oliguria, que es que va a orinar poquito, anuria, que es que deja de orinar, va a estar como desorientado, no va a estar totalmente consciente, va a tener la presión baja, es decir, va a estar hipotenso y puede llegar a estar cianótico, es decir, colocarse las extremidades azules. Y la tercera fase, que ya es una lesión celular irreversible y vamos a tener una falla multisistémica. Aquí vamos a encontrar una lesión celular por hipoxia, vamos a encontrar un síndrome de disfunción orgánica múltiple, vamos a tener una hipoxia progresiva que nos va a conllevar a lesión de todos los órganos. Podemos tener lesión hepática, el paciente no va a orinar, va a estar oligúrico, perdón. Vamos a tener compromiso cardiovascular, el paciente va a estar totalmente confundido, no va a estar orientado e incluso puede entrar en coma. Y de manera secundaria se van a ocasionar una serie de trastornos de la coagulación. Este shock hipovolémico nos va a ocasionar una serie de cambios morfológicos o una serie de complicaciones en todos los tejidos. Entonces, por ejemplo, a nivel de riñón nos puede ocasionar una necrosis tubular aguda de riñón. Esa parte del riñón va a morir por la disminución de riego sanguíneo. A nivel del tracto gastrointestinal vamos a tener necrosis de la mucosa, podemos tener úlceras pépticas, podemos presentar pancreatitis, podemos presentar ruptura del esófago. A nivel de los pulmones podemos presentar edema, podemos presentar hemorragias, lesión de los neumocitos, lesión de las membranas hialinas. A nivel del hígado podemos tener necrosis centrolobular del hígado. A nivel del corazón podemos tener necrosis focal del corazón, podemos presentar hemorragias. A nivel suprarrenal podemos tener hemorragias, necrosis. Y a nivel del cerebro también podemos tener hemorragias e infartos secundarios a esa hipoperfusión. ¿Tienen alguna duda hasta el momento? ¿Tienen alguna pregunta? Listo. Ahora vamos a hablar de las anomalías de riego sanguíneo como tal. Hay una serie de factores que influyen en el mantenimiento normal del riego sanguíneo, como es que los vasos sanguíneos tengan una buena estructura, que exista un equilibrio entre los factores procoagulantes y los factores anticoagulantes, que las plaquetas estén funcionando adecuadamente. Recuerden que las plaquetas tienen una función procoagulante, entonces lo ideal es que ellas funcionen de manera perfecta, que tengamos factores de coagulación como es la cascada de la coagulación teniendo una función equilibrada, porque si tenemos un desequilibrio de ellos nos van a conllevar a una formación excesiva de coágulos. También en cuanto a la estructura de los vasos sanguíneos, pues que el endotelio esté intacto, porque recuerden que si el endotelio se lesiona nos pueden ocasionar trombos y activar trombosis, que las plaquetas no estén adheridas a ese endotelio a menos que tengamos algún tipo de lesión y que el sistema de coagulación esté funcionando bien. En conclusión, para que tengamos un adecuado riego sanguíneo necesitamos un endotelio intacto, necesitamos que los factores procoagulantes y anticoagulantes estén en equilibrio y que las células
como las plaquetas que son agregantes, cuando hay algún tipo de lesión, solo se activen cuando lo necesitamos. Entonces, la trombosis es la primera patología que se puede presentar. Hablamos que es una coagulación de la sangre dentro del sistema circulatorio. Va a ser una masa sólida que va a estar conformada por plaquetas, por fibrina, por factores de la coagulación y por células sanguíneas. Es decir, es un trombo es una coagulación de la sangre dentro del sistema cardíaco, del sistema circulatorio, perdón, es decir, dentro del vaso sanguíneo. Y esa masa tiene plaquetas, tiene fibrinas, tiene factores de la coagulación y tiene células sanguíneas. Recuerden la famosa triada de Virchow. La triada de Virchow lo que hace es explicarnos las causas de una trombosis. Normalmente, la triada de Virchow debe estar en equilibrio para evitar las trombosis. Entonces, la triada de Virchow, el primer punto es lesión o alteración de la pared de los vasos. Nos dice que las patologías que nos pueden alterar la pared de los vasos es la ateroesclerosis, que es la acumulación de una placa de ateroma, una placa rica en grasa, en los vasos sanguíneos a nivel de la aorta, a nivel de las coronarias. Si tenemos una placa de ateroma, esa placa de ateroma nos daña el endotelio y ya sabemos que el endotelio, si no está intacto, nos va a conllevar a la formación de esos trombos. ¿Qué otras patologías nos pueden alterar la pared del vaso sanguíneo, exactamente el endotelio? El infarto, la hipertensión, la miocarditis. Entonces, endotelio dañado ya es un factor de riesgo para formación de trombos. Cambios en la velocidad del flujo sanguíneo. O más bien, sí, recuerden que tenemos dos tipos de flujo sanguíneo, uno laminar y uno turbulento. Cuando cambiamos de laminar a turbulento, ese cambio, esa turbulencia nos puede dañar el endotelio y nos va a conllevar a la formación de trombos, porque esa turbulencia afecta demasiado la pared del vaso. ¿En qué causas podemos tener un flujo turbulento? En aneurismas, en pacientes con placas de ateromas, en pacientes con infartos, en estados de hiperviscosidad. Y la otra causa de trombosis, según la triada de Virchow, es la alteración de los elementos que constituyen la sangre, como es la hipercoagulabilidad. Es una sangre demasiado espesa, por ende nos va a conformar ese tipo de trombos. Es una alteración de los mecanismos de la coagulación que predispone a la formación de trombos. Y esa hipercoagulabilidad puede ser primaria o puede ser secundaria. Vamos a escoger aquí un nombre al azar. Natalia Sáenz, dime un número del 1 al 68. $32. Ah, no, mentira, ya. Ya vi aquí quién es el indicado. Salcedo. Yeah, bro. Para el próximo jueves vas a hablar de trombosis, ¿oíste? Listo, bro. Bueno. Básicamente vas a aplicar la triada de Virchow y cómo clasificar las trombosis y cómo se hace el diagnóstico y todo lo demás. Es como un poco de lo mismo, pero vas a profundizar un poco más. Entonces, aquí nuevamente les represento lo mismo. Está la triada de Virchow, que son 3 puntos: lesión en el endotelio, flujo sanguíneo anormal e hipercoagulabilidad. Entonces, hay que clasificar las enfermedades en cada una de esas causas para saber por qué nos producen trombosis y saber cómo está conformado ese trombo. Entonces, Juan el próximo jueves nos va a explicar eso, cómo se forma ese trombo.
Recuerden lo que les explicaba, el flujo sanguíneo normalmente es laminar en un solo sentido, de manera calmada. En el centro viajan todo lo que son las células sanguíneas, como los leucocitos. En la periferia viaja todo lo que son las plaquetas. El plasma entra en contacto con el endotelio, pero cuando cambiamos a turbulento, todo esto cambia. ¿Cuáles son las causas más comunes de lesión del endotelio y formación de los trombos? Ateroesclerosis, es decir, placas de ateroma se forman básicamente en la aorta y en las arterias coronarias del corazón. Enfermedades de las válvulas cardíacas, como el endocardio de las válvulas, ahí se pueden formar trombos. La hipertensión arterial lesiona las arterias, ahí se pueden formar trombos. Otras causas, como el consumo de cigarrillo, como la radiación y como las infecciones bacterianas, también pueden ocasionar lesión del endotelio. Causas de hipercoagulabilidad son aquellas alteraciones en las vías de la coagulación que predisponen a las trombosis. Tenemos primarias y tenemos secundarias. Las causas primarias de esa hipercoagulabilidad son sobre todo enfermedades genéticas, en las cuales tenemos deficiencias de proteínas en la cascada de la coagulación. Por ejemplo, podemos tener deficiencia de la antitrombina 3, deficiencia de la proteína C, deficiencia de la proteína S, defectos de la fibrinolisis. Causas secundarias como el embarazo y el puerperio, el infarto, la falla cardíaca, el cáncer, las dislipidemias, el uso de anticonceptivos, el tabaquismo, enfermedades autoinmunes y la fibrilación auricular. Su compañero de la próxima clase nos va a explicar esto. Entonces, un trombo es un coágulo sanguíneo adherido a la pared vascular que puede ocluir total o parcialmente la luz del vaso. La forma y el tamaño va a variar. La cabeza se encuentra por lo general adherida al tejido y la cola no se adhiere. ¿Cuáles son los componentes de un trombo? Va a tener glóbulos rojos, glóbulos blancos, plaquetas y fibrina. Podemos tener trombos arteriales y trombos venosos. Los trombos arteriales se encuentran sobre todo en la circulación mayor, mientras que los venosos en la circulación menor. Algunos trombos se pueden fragmentar y se van a producir embolización. Un émbolo es cualquier material de la sangre que viaja por la circulación. En cambio, un trombo es un coágulo que está adherido a una sola parte. Entonces, un trombo se puede embolizar y es cuando hablamos de tromboembolismo. Es decir, ese trombo, un fragmento de él se despegó del lugar donde estaba y comienza a viajar por la circulación. Tenemos dos tipos de trombos. Hay trombos blancos y hay trombos rojos. O sea, cuando ustedes abren el órgano en una necropsia, si el trombo es blanco, significa que es de causa arterial. ¿Dónde lo vamos a encontrar? En las coronarias, en las arterias cerebrales, en las arterias femorales. Los blancos tienden a ser oclusivos porque ellos se adhieren firmemente y son como gris blanquecino. En cambio, los trombos rojos son de origen venoso, un 90% lo vamos a encontrar en los miembros inferiores, tienen la forma de la vena y pueden llegar a medir muchísimo un solo trombo, se adhieren menos y tienen más eritrocitos que los glóbulos blancos, perdón, que los trombos blancos, por eso la coloración. Un trombo venoso puede ocasionar confusión venosa, va a presentar la persona dolor y edema en la extremidad afectada. La oclusión total a nivel de una arteria va a producir necrosis y esa necrosis nos va a conllevar a un infarto. Entonces hay infartos del miocardio secundarios a la formación de trombos. Hay infartos cerebrales secundarios a la formación de trombos. Ya sabemos que se puede desprender cuando algún fragmento del trombo va a viajar por la circulación y la va a ocluir. Es lo que denominamos émbolo. Según el origen, tenemos trombosis arteriales, las cuales son muy comunes, se deben a procesos de ateroesclerosis
o a turbulencias de la sangre. Pueden también producirse por inflamación de la pared del vaso, como arterias medianas y arterias pequeñas. Podemos tener trombosis cardíacas, que se da por inflamación de las válvulas del corazón, o endocarditis. Podemos tener trombosis cardíacas secundarias a infartos, a estenosis de las válvulas y a fibrilación auricular. Tenemos trombosis venosas, que un 90% se van a producir a nivel de los miembros inferiores y se asocian a éstasis venosas, son oclusivos y al desprenderse pueden formar émbolos. Ya sabemos que la embolia es la oclusión de un vaso por la impactación de una masa, esa masa que es un émbolo, transportada por la corriente sanguínea a un sitio distal del punto de origen. O sea, un émbolo es cualquier material que viajó por la circulación y se impacta en un sitio distal al cual se originó. Los émbolos pueden ser gaseosos, es decir, gases, pueden ser grasa, pueden ser líquido amniótico, podemos tener embolias tumorales, podemos tener tromboembolias. La forma más común de tromboembolia es el tromboembolismo pulmonar. Esas personas con trombosis venosa de los miembros inferiores, que se les desprende una parte de ese trombo, ese émbolo viaja por toda la circulación hasta que llega a los pequeños vasos pulmonares, donde queda obstruido produciendo infarto pulmonar, y es lo que denominamos tromboembolismo pulmonar. Tromboembolismo, así como los trombos pueden llegar a los pulmones, pueden llegar a la circulación cerebral produciendo infartos cerebrales. Podemos tener embolias grasas, las gaseosas, que sobre todo cuando están esas personas que practican buceo, cuando están en la profundidad del mar, pueden presentar embolias gaseosas. Cuando se asocia a procesos infecciosos, podemos tener embolias sépticas. El tromboembolismo pulmonar es la causa de muerte más frecuente en personas hospitalizadas, porque como duran tanto tiempo acostadas, forman trombo en las extremidades y ese trombo les llega a nivel pulmonar. Puede ser causa de muerte súbita, porque si el émbolo es muy grande, obstruye totalmente la circulación pulmonar, ocasionando la muerte. El 95% de los émbolos que llegan a los pulmones se originan de las venas profundas de los miembros inferiores. Y el 50% de los casos cursa con una tromboflebitis, que es inflamación de las venas. ¿De qué va a depender el tamaño de la lesión del pulmón? Depende de qué tan grande o qué tan pequeño sea el émbolo. A mayor tamaño, mayor es el daño. Y el cuadro clínico es variable, pero básicamente los pacientes con tromboembolismo pulmonar presentan dolor en el pecho asociado a disnea, es decir, dificultad para respirar. ¿Cuál es el cuadro clínico de un tromboembolismo pulmonar? El paciente puede presentar muerte súbita, debido a que si la obstrucción es del más del 60% de la circulación pulmonar, eso ocasiona la muerte inmediata. Puede presentar insuficiencia cardíaca derecha, puede presentar infarto pulmonar, puede presentar un síndrome circulatorio pero sin infarto, es decir, los pulmones no van a funcionar adecuadamente. Y un 60 a un 80% de los émbolos, si son muy pequeños, no van a producir ningún tipo de síntoma. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre un trombo y un coágulo? El trombo es cuando la persona está viva. Se produce por lesión en la pared vascular, lo vamos a encontrar adherido a la pared, va a estar duro y no es elástico. En cambio, el coágulo es post-mortem, cuando la persona ya muere, no hay lesión en la pared vascular, no está adherido al vaso y es elástico. Para poder diferenciar en una necropsia de qué es un trombo o si es un coágulo. Ustedes saben, por ejemplo, si ustedes han visto un animal muerto, ustedes ven que empieza a expulsar muchos coágulos cuando se abre. Entonces, en el humano, si vamos a hacer una necropsia médico-legal y necesitamos saber si eso es un trombo o un coágulo, debemos diferenciarlo de esta manera.
Preguntas, dudas, inquietudes. Bueno, vamos a tomar un receso de 10 minutos para que aprovechen ir al baño, se paren, se estiren y continuamos ahora en 10 minutos con la clase de complacias.